Tejera de Ícaros y hoy les voy a enseñar cómo hacer un comedero para pájaros. Ok, los materiales que vamos a necesitar va a ser un cartón de jugo o leche, el que ustedes tengan, que esté vacío y que esté enjuagado. Vamos a necesitar tijeras o cúter, pinturas de los colores que ustedes quieran. También necesitaremos pinceles. Vamos a utilizar hilo o cordón, de preferencia uno que sea grueso, también puede ser estambre, el que ustedes tengan en casa. Necesitaremos una regla chiquita y una pluma o un plumón. Ramitas de distintos tamaños, estas yo me las encontré afuera de mi casa. Y por último, silicón y una pistola de silicón. También pueden usar pegamento, el que ustedes tengan en casa. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner nuestro cartón boca arriba y vamos a agarrar nuestra regla y nuestra pluma o plumón y vamos a marcar en dónde vamos a cortar para que sea la entrada de nuestro comedero. Ok, el ancho de la entrada puede ser la que ustedes quieran. Yo de ancho hice 5 centímetros aproximadamente. Y de largo voy a hacer 10 centímetros aprox. Ahora voy a conectarlos para hacer un rectángulo. Una vez que tengo mi rectángulo voy a redondear un poco las esquinas para que no se vea tan cuadrada la cosa. Okay, y me tiene que quedar algo así. Con el cúter o las tijeras voy a cortar mi entrada. Para esto van a necesitar ayuda de algún adulto o que mamá o papá les ayude a cortar su casita. Ok, una vez que terminamos de cortar la entrada de nuestro comedero, vamos a pasar a la parte de decorarlo. Esta parte es completamente libre, ustedes lo pueden decorar como ustedes quieran. Ya que acabaron de pintar su comedero completo, su cartón completo, vamos a ponerle uno de los palitos que recogimos en la parte de enfrente para que el pajarito se pueda recargar cuando está comiendo. Ok, con ayuda de las tijeras y con ayuda de papá o mamá, vamos a hacerle un hoyo justo abajo de la entrada del comedero. Voy a agarrar mi palito para ver si cabe. Y lo voy a meter así. Ahora vamos a pasar a la parte de las ramitas. Esta parte es completamente opcional. Voy a agarrar las ramitas que recogí, que son de distintos tamaños, y voy a medir la parte de arriba de mi cartón. Y le voy a dejar el ancho que tenga, no sé si se ve, el ancho que tenga la parte de arriba y le voy a dejar que sobre un poquito. De ahí, igual con las tijeras y con mucho cuidado, voy a cortar las ramitas. Y ya esta ramita es mi guía para cortar las demás. Igual lo voy a ir haciendo del mismo tamaño todas. Mientras sigo cortando las ramitas, vayan conectando su pistola de silicón si es que van a usar silicón caliente. Estas ramitas las voy a utilizar para hacer el techo de mi comedero. Ahora, mi cartón tiene de estas cositas que son como para la tapa. Entonces, con mucho cuidado, igual, si el suyo los tiene, le voy a quitar esta parte. Y voy a empezar a poner, le voy a poner un poquito de silicón a la ramita. Y la voy a pegar en la parte de arriba. Listo. Ya que terminamos de hacer todo nuestro techito, nos debe de quedar algo más o menos así. Ahora, lo último que nos falta hacer es poner el cordón o el hilo, el estambre, lo que ustedes hayan elegido. De las alitas que tiene al lado nuestro cartón de leche,
vamos a hacerle 2 hoyitos. Esta parte igual, por favor, como vamos a usar cúter y tijeras, que sea con ayuda de mamá o papá. Una vez que ya tenemos los 2 hoyitos en las 2 alitas al lado del cartón, lo que vamos a hacer, meterlo de afuera hacia adentro y vamos a hacerle 2 nudos a nuestro hilo para que no se vuelva a salir. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Ya acabamos con nuestro comedero. Lo único que falta va a ser ponerle un poquito de comida para que los pájaros puedan venir a comer. Yo lo que tenía en mi casa es un poquito de avena y también tenía unas nuececillas. Vamos a echarlas a nuestro comedero. Y listo, eso es todo. La verdad es que es un proyecto súper sencillo y estamos usando cosas recicladas. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales de Ícaros. Las voy a dejar en algún lado por aquí para que nos sigan. Y pues feliz Día del Niño.